Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy un nuevo capítulo de nuestros webinar. Hoy lunes 19 horas, recuerden que siempre ahí sale nuestro capítulo. Y hoy es un tema que tiene una particularidad, que la charla la voy a dar yo. Esta es la primera vez en el año que me va a tocar, así que le doy la bienvenida a Claudia Alonso, la doctora Alonso, que va a estar con nosotros aquí en nuestra suerte de interview que Buenas hacemos. tardes a todos. Gracias Claudia. Bueno, gracias al Laboratorio Astra que nos ayuda y nos apoya como siempre en estos emprendimientos nuestros. Bueno, el tema hoy es de POC y el trabajo conjunto del equipo de salud. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar de las implicancias del POC, POC y sus comorbilidades, la interdisciplina, el manejo. Bueno, muchos de ustedes saben, ya lo charlamos esto el año pasado. Acá están las guías Gold, que el último reporte es del año pasado, lo pueden buscar. Acá habla principalmente del impacto que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una afección prevenible y tratable, de los síntomas respiratorios persistentes. Esto que es progresivo, está muy vinculado con el tema de partículas nocivas, el tabaco a la cabeza, y desde ya que hay una susceptibilidad individual. Y una de las cosas que vamos a hacer más hincapié en esta charla, todo lo que tiene que ver con las comorbilidades, y ahí la importancia en la atención primaria. Esto es algo muy importante, no solamente para el paciente en sí, sino para el sistema de salud, porque se gastan fortunas en el manejo del paciente con este tipo de afecciones, así que es un tema que nos incumbe a todos. Estas charlas salen no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, así que nos compromete a todos. En Argentina, fíjense, 14,5% de la población tiene POC, y en Latinoamérica, ustedes fíjense, los porcentajes son semejantes, salvo algunas excepciones como Perú, en promedio un 13%. Así que también a los profesionales del equipo de salud en Argentina y al resto de nuestro continente es muy importante. ¿Qué desafíos tenemos? Principalmente el subdiagnóstico. Acá dice sobrediagnóstico, pero me parece que en nuestro medio el subdiagnóstico es algo que está ahí, porque una vez que empieza con las exacerbaciones, ahí uno empieza, la cuestión aguda, ahí uno empieza a pensar si nuestro paciente que tenemos enfrente puede tener EPOC, y bueno, y desde ya la estrategia es muy, muy personalizada. Todos saben que factores de riesgo, ya vamos a ver bien cuáles son los más importantes, los síntomas, y una espirometría, hacemos el diagnóstico de EPOC, así que es sencillo. Ese paciente que fumó o fue fumador pasivo y ya es adulto mayor que tiene síntomas compatibles, tenemos que tenerlo bien en la cabecita para poder rápidamente pedir una espirometría. Sí quiero detenerme un segundito en esto de los factores de riesgo, porque todos ya sabemos del tema del tabaquismo. El tema, ojo, el déficit de antitripsina también es importante y lo tenemos que tener en mente, quizás en pacientes un poco más jóvenes, como un factor predisponente. Quizás interrogamos poco de si nació con bajo peso al nacer, pero son cosas que tenemos que quizás preguntar si tuvieron infecciones respiratorias importantes en edades más jóvenes. Y desde ya el antecedente del asma bronquial en la juventud, que después se hacen adultos mayores, que esto también es parte del tema a preguntar. Y el tabaco.
Cualquier tipo, a ver, paciente que fuma, por más que te diga que fuma menos y que no traga el humo y que ya el hecho de fumar hay que tomarlo como un blanco y negro. A veces es una engaña pichanga cuando dice, bueno, antes fumaba 20, 30, ahora fumo 10. Así que hay que tenerlo esto siempre, siempre en mente a la hora de que si fuma tenemos que establecer una estrategia, ya sea nosotros a través de los parches de nicotina, las herramientas que tenemos, Bupropion o estructuras de programas que nos ayudan mucho en dejar el tabaco, pero, pero lo tenemos que hacer y en el consultorio, por lo menos en mi experiencia, es que la gran mayoría dejan de fumar. El año pasado hablamos mucho sobre la fragilidad, la fragilidad, EPOC y fragilidad. Yo no voy a andar en detalle, están las charlas grabadas, las pueden ver, las del año pasado, pero la coexistencia de los problemas en la nutrición, fragilidad, discapacidad y EPOC van de la mano. Así que desde este punto de vista, es una afección que, como tantas otras en geriatría, se va entrelazando, como ustedes ven acá. Entonces lo tenemos que pensar desde ese punto de vista, y me parece que ese sí es uno de los grandes desafíos nuestros, es ver ese paciente en su integralidad. No solamente tratar el EPOC en sí, sino todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, como nosotros tenemos esa visión tan global del paciente. Bien. Entonces, no solamente la cuestión de la malnutrición y la fragilidad, sino también las cuestiones cognitivas. Las cuestiones, entonces acá vamos sumando cosas en esto de la comorbilidad. Entonces, ese paciente que nos viene a ver, que tiene EPOC, también empieza a tener trastornos en las actividades de la vida diaria y también problemas en la memoria. Entonces, a la hora de evaluar al paciente en sí, tenemos que verlo de una manera totalmente general, como lo que hacemos nosotros habitualmente. Quizás porque después, a la hora del manejo y del tratamiento, es probable que no maneje en forma correcta los aparatos o las indicaciones que nosotros le damos. Si lo manejamos como un señor de 40, 50 o 60 años, sin mayores cuestiones. Entonces, tenemos que analizar también cómo está en sus funciones mentales superiores también. Y ahí entra nuestro caballito de batalla, que es la evaluación geriátrica multidimensional, donde nosotros valoramos también lo social, lo funcional, lo clínico general y las funciones mentales superiores y el estado de ánimo. Entonces, esto lo tenemos que ver de esta manera, y ahí el equipo de salud pasa a ser más allá del especialista, del neumonólogo, sino nosotros en la atención primaria y con todos los conceptos que tratamos de todas las semanas brindarles de cómo ver ese paciente de una manera bien general. Esta es una escala, fíjense acá, un índice que en realidad son siglas, esto de BODE, que tiene que ver con el peso, con eh, el BEF1. Esta escala es una escala que ya la vamos a ver, luego es una escala de síntomas y la capacidad en el ejercicio, que te predice mortalidad en el EPOC. Hay muchas escalas, vamos a ir nombrando algunas que pueden llegar a dar alguna utilidad, y después cada uno va a elegir desde ya la que se sienta más cómodo. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué síntomas? Vamos a pasar ahora a ver, recordemos un poco. Síntomas respiratorios, disnea, tos, expectoración, broncorrea, limitación al ejercicio, síntomas sistémicos, la pérdida de masa muscular, eso va muy de la mano, la poligoluria, osteoporosis, y sí los psicológicos, que muchas veces dejamos un poco de lado cuando el paciente no cumple quizás criterios de depresión mayor, pero sí tiene lo que llamamos una depresión subsindromática, tiene síntomas de mayor tristeza, de desgano, no encajan en una definición
como las que conocemos de depresión mayor o depresión menor o de distimia y se nos pasan desapercibidos. Tenemos que estar atentos porque eso obviamente está muy de la mano de su calidad de vida. Bien. Entonces, es muy importante que tratemos de llegar a un diagnóstico lo más precoz posible. O sea, para eso pensemos mucho en sus factores de riesgo, si fumó, si es un exfumador o si fue fumador pasivo, si tuvo asma en la infancia o infecciones respiratorias, para así tener en mente de pedirle quizás rápidamente una espirometría, algo sencillo y con eventualmente también una radiografía de tórax nos puede ayudar, pero tengamos esa sospecha en la cabeza rápidamente en el paciente con factores de riesgo. Y bueno, la espirometría nos va a dar muchísima información, nos va a ayudar al diagnóstico, nos va a llevar a cuantificar, a ver el grado de severidad, a evaluar la respuesta al tratamiento, a identificar la progresión, y es obviamente un predictor de hospitalización y de mortalidad. Hay también, como les decía, hay algunas escalas, como puede ser esta, que se llama PUMA, que nos puede ayudar también a decidir en qué paciente, si uno tiene alguna dificultad, decir, bueno, ¿a este paciente le pido o no le pido la espirometría? Entonces, si se fijan rápidamente acá, a ver, se basa mucho en el antecedente de tabaquismo y en los síntomas. Y acá te va a dar un score, que si ese score es mayor de 5 puntos, el hecho de pedir una espirometría nos va a ayudar a nosotros en ese paciente que tenemos lo que yo a veces digo una sensibilidad intermedia. Digo, le pido, no le pido, se la estoy pidiendo de más, tendrá un razón o será un sinsentido dentro de todo lo que le pasa a esa persona adulta mayor que viene a la consulta. Entonces, quizás a veces nos puede ayudar esta escala que la pueden buscar, bueno, acá están las citas, las pueden buscar también de internet, ahí están para bajarlos con los códigos. Me parece que puede ser de utilidad tenerla en el celular. Entonces, en la evaluación inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer hincapié? Obviamente en el grado de obstrucción con la espirometría a través de las escalas GOLD, ya la vamos a ver. El tema de los síntomas de la disnea, otro tipo de síntomas, exacerbaciones, tabaquismo, si tenemos la posibilidad del dosaje de antitripsina, también nos va a dar, nos va a poner al paciente en mayor riesgo y obviamente si lo podemos hacerlo, se lo pedimos. Y las comorbilidades. Las escalas GOLD, la recordamos, es esta, los divide a los pacientes en leve, moderado, severo y muy severo. Esto siempre uno lo va a tener en mente a la hora después de la estrategia terapéutica. La otra escala que también se utiliza mucho, que es el CAT, por las siglas en inglés, Assessment Test, que es esta. En general, cuando uno va viendo estos tipos de pacientes, uno va teniendo en la cabeza la escala, pero me parece que está bueno desde el punto de vista docente recordarlo. Hoy por hoy lo podemos tener todo en un celular, así que es fácil a la hora de buscarlo y tenerlo y nombrarlo. Me parece que esto sistematiza mucho mejor la atención. Entonces tenemos esta escala CAT por un lado, que es la de la izquierda, y la de la derecha es la MRC modificada, que va dependiendo un poco de los síntomas, obviamente, que tenga el paciente. Y eso ahí después uno lo va a ir tratando de, en el buen sentido, encasillar a nuestro paciente donde está, ¿no? Si es algo más leve, es el A, que prácticamente no tuvo hospitalizaciones y con pocos síntomas. Fíjense lo de abajo, lo de CAT menos de 10 o la MRC de 0 a 1.
Y a medida que el paciente va avanzando en su sintomatología, vamos pasando del casillero A al B, al C y al D. Ahí lo vamos tratando de ver dónde tenemos a nuestro paciente, pero independientemente de dónde el paciente encaja, el manejo inicial está muy fuerte vinculado con la cesación tabáquica, con la vacunación, cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico desde ya, la educación para el automanejo. Y acá es donde yo quiero incorporar que necesitamos la ayuda del equipo de salud. Necesitamos la ayuda de enfermería, necesitamos la ayuda de farmacéuticos que trabajan con nosotros, necesitamos la ayuda de kinesiólogos en la parte de rehabilitación, en caso que lo necesite, ya sea motora por su fragilidad o respiratoria, y que pensemos en tratar cada uno en el lugar de trabajo pensar quién nos puede ayudar en esta tarea. Quién le tiene paciencia a este tipo de pacientes, punto clave, les interesa el tema y están entusiasmados y generar grupos de trabajo. Recuerden que trabajar en geriatría es trabajar con grupos principalmente del plantel, de un plantel no médico, que nos va a ayudar muchísimo en este manejo. Entonces, hasta la Sociedad Americana de Geriatría habla mucho de la planificación anticipada de la atención. Entonces, yo ya ese paciente que tengo enfrente, tengo que pensar si va a requerir de una nutricionista para mejorar su malnutrición, va a requerir de un kinesiólogo para mejorar su fuerza muscular. Así que siempre pensando en el equipo de tarea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desde ya reducir los síntomas, con mayor tolerancia al ejercicio y mejorar su estado de salud global, e intentar reducir los riesgos. Y de esta manera prevenir exacerbaciones e intentar reducir la mortalidad también. Bueno, acá lo vemos desde otro punto de vista, integrantes del equipo de salud, dependiendo de en qué situación nos encontremos, con respecto a la actividad física, la educación y en el automanejo. Así que volvemos a este concepto de organizar un equipo de trabajo. Este es el gráfico clásico del tratamiento farmacológico. Recuerden, el A era el paciente con menos síntomas, que eventualmente tuvo algún episodio más bien aislado y que uno le da una suerte de broncodilatador inicial y queda ahí. El paciente no tuvo hospitalizaciones, tuvo alguna exacerbación, pocos síntomas. Pero en la medida que vamos avanzando en este caminito, que va del A, B, C y terminamos en D, ya empezamos a utilizar los broncodilatadores de acción larga, ya sea los LABA o los LAMA, que son los LABA son los beta 2 y los otros son los antimuscarínicos. Ya tenemos que tener cada vez en mente más de la utilización de esta medicación prácticamente de una manera eh, crónica. Obviamente vamos a ver esta diapositiva en algunas diapos que vienen. Vamos a volver a tocar este tema quizás de una manera que va a complementar. Continuamente estoy pensando en ajustar, revisar y evaluar. Es algo continuo, no queda en piñón fijo. Continuamente yo voy a ir modificando. Esto lo tenemos que tener bien en claro, nosotros y el sistema de salud. Traje esta revisión que me pareció buenísima. Acá está la cita. Acá está la cita. ¿Cómo te lo va también estratificando en el riesgo? El riesgo bajo, prácticamente pacientes que tienen un BF1 por arriba del 50% y pocos síntomas y prácticamente sin exacerbaciones. Y el riesgo alto debe tener por lo menos uno de un BEF bajo, disnea y dos o más, o sea, exacerbaciones o ingresos hospitalarios. O sea, para tenerlo bien en mente, cómo divido yo las aguas, si es de riesgo bajo o de riesgo alto. Y acá me parece que es lo interesante de este gráfico que complementa al que vimos hace un par de diapos atrás, como al de riesgo bajo, fíjense acá,
cómo uno quizás puede utilizar ya inicialmente un antimuscarínico. Un antimuscarínico y tenerlo prácticamente de base, pero ya el que tiene riesgo alto, ya la suma de dos medicamentos, el antimuscarínico con el broncodilatador, con el beta 2. Y como cada vez más la tendencia es a eso, a la utilización de dos medicamentos. De dos medicamentos probablemente ya en un mismo aparato. Y en el que tiene los eosinófilos aumentados, ya ahí es de que más se va a beneficiar del tema de los corticoides. Y cada vez más, como empezábamos, como les comento acá, en estadios quizás un poco más precoces, empezar a utilizar dos medicamentos, que el segundo no sea un corticoide. Uno va viendo que la práctica cotidiana el segundo es un corticoide, pero tratar de dejar el corticoide en un estadio quizás un poquito más avanzado, o eventualmente que paciente el agudizador con mayor cantidad de eosinófilos. Y ir pensando también en esto del triple esquema. Les dejo acá como cita esto que salió en el 20, que me pareció muy buena, de Unanas, del manejo. Acá ustedes se pueden fijar los efectos adversos con notas al margen, que está buenísimo. Bueno, escapa de esta charla, lo pueden ver en detalle. Sí, algunas cositas que yo me anoté que quería compartir con ustedes. No usar los corticoides solos, fíjense, no usar los corticoides inhalatorios de una manera sola, tiene que estar asociado a un broncodilatador. El hecho de los corticoides por vía oral, limitado solamente en la exacerbación. Como, bueno, otro tipo de medicamentos que me parece que sí es más resorte del especialista, si tenemos que utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces, después tenemos la combinación como estuvimos charlando recién, bueno, en este caso del glicopirrolato con formoterol. Entonces, siempre en el mantenimiento, tratar de pensar más en esta combinación y no la combinación de broncodilatador con corticoides, como vimos en las diapositivas previas. En este también, bueno, ya cuando tenemos con corticoides, siempre lo que tenemos que pensar más en ese paciente con los eosinófilos aumentados, fíjense, más de 300. Y esto lo tenemos con un análisis sencillo de obtener. ¿En quién utilizamos los corticoides? En general, no más de 5 días, corticoides por vía oral, no más de 5 días. Con prednisona puede ser 30 a 40 miligramos. Si agregamos antibióticos, si hay alguna exacerbación, el esputo nos puede ayudar un poco en esa situación. Si aumenta la purulencia, cambia la característica del esputo. Y ya después pensar en el oxígeno, ya es un cuarto, quinto paso, obviamente que necesitamos también al especialista que nos ayude. Para ir ya terminando el tratamiento farmacológico, hoy por hoy el de la triple terapia es la vedette, que lo vamos a utilizar en pacientes ya con mayor riesgo, con sintomatología más severa, si persisten sintomáticos con con el doble broncodilatadores, o con el uso de los broncodilatadores con corticoides, y necesitamos los tres. De esta manera se puede reducir el porcentaje de exacerbaciones, mejorar la calidad de vida, disminuye la mortalidad, eso está comprobado. Cada vez más se utilizan, acá uno lo puede ver en este trabajo, que se utilizan más precozmente, así que eso está muy bueno. Quizás el hecho de utilizar menos dosis, pero de 3 medicamentos juntos es una muy buena opción. Necesitamos el equipo de trabajo para chequear en forma frecuente que se estén usando los aerosoles de manera correcta, las recomendaciones para su higiene. Necesitamos en forma periódica tener algunos videos que nos pueden ayudar. Acá este es una captura de pantalla esto está en YouTube, que hicimos hace unas semanas atrás, no más.
de un Ateneo que nosotros hacemos los días miércoles, que están todos invitados a participar. Sobre el uso adecuado de dispositivos inhalatorios, que lo dictaron 2 farmacéuticas que trabajan con nosotros aquí en el hospital. Así que está muy bueno esto para verlo, a todos los que estén interesados. Siempre tenemos que charlar con el paciente, obviamente los costos, sus preferencias, educar en forma continua y reevaluar que lo que estamos haciendo sea de utilidad. El hecho de optimizar el tratamiento, la comunicación, el vínculo, por eso el médico de atención primaria está en un lugar ideal para el trato, donde se generan confianza, se genera un vínculo de ida y vuelta. El hecho de tener un programa para apoyo psicológico de su DINEA, de los aparatos que se van utilizando, que eso a su vez al paciente en la evolución se va a sentir con sintomatología de ansiedad, con sintomatología de depresión, que seguro va a exacerbar su problema respiratorio, y la rehabilitación pulmonar, de trabajar con gente que de alguna manera idónea en este punto es clave. A veces con todo esto de la pandemia vinieron poco al hospital, y si tienen cuidadores o familiares que se manejen mucho con el tema del celular y bajarse cosas, acá tienen esta aplicación que se llama ViviFrail, que también se puede utilizar para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo pueden bajar, ahí está la cita también, donde te planea una secuencia de ejercicios, ya sea respiratorios como para la fuerza muscular también. Hay un manual también de rehabilitación pulmonar, muchas cosas que hoy por hoy aprendimos y que fueron quizás de las pocas cosas que nos dejó la pandemia, que nos ayuda a ver esta situación de una manera diferente. Y como conclusiones, bueno, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones? Tenemos desde ya tratar de mantener a nuestros pulmones lo más sanos posibles y identificar tempranamente esta enfermedad pulmonar. El mejor cuidado de una manera integral es clave. Y si tenemos la enfermedad, ¿cómo vivimos de la mejor manera posible? Cuando el paciente ya va llegando a etapas finales, el tema de la adecuación terapéutica, el tema que tiene que ver con los cuidados al final de la vida, desde ya, y un equipo que esté comprometido y que sepa de cómo atender en esta situación es clave también. Bueno, mejorar el subdiagnóstico, la rehabilitación es beneficiosa en todo paciente, ya sean los frágiles también. Cómo tenemos que mejorar el tema de los inhaladores, porque por más que aprendió en un momento, esto se va relajando, y la reconfirmación de la estrategia tiene que ser algo de una estrategia nuestra, obviamente que tiene que estar bien organizada y programada. Y bueno, y las conversaciones del final de la vida, nosotros vemos pacientes que desde ya se genera una confianza, se genera una situación que tenemos que ir charlando de sus deseos, de sus preferencias, en este caso pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que van llegando al final de su vida. Bien, bueno, desde ya nuestro sitio de Instagram da un montón de herramientas para que nos van a ayudar, no solamente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino con la calidad de vida en general, para nosotros los profesionales con herramientas, y para los pacientes y sus familiares. Bueno, muchísimas gracias. Traté de dar un pantallazo que, bueno, estoy contento con los tiempos, que más o menos llegué. Ahora sí que respiro más tranquilo ahora. A ver, Claudia, tenés ahí el micrófono apagado. A ver, a ver. Bueno, vayan haciendo las preguntas por Ahí YouTube, las vamos a ir contestando, eso desde ya, como hacemos siempre. Y después hagan las preguntitas choice que nosotros vamos a mandarles a los que nos manden un email, el que va a salir aquí en el Zócalo, y así van a obtener los certificados
por este ciclo webinar. Sí, Claudia, ahí Bueno, estás, ahí estás. ahí aparecí nuevamente. No, a ver, la charla muy buena, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo me iba punteando mientras vos hablabas, preguntas que me iban surgiendo y que las contestabas en las diapositivas siguientes. Así que, vamos a ver, muchas cosas no me quedaron para preguntar, pero para resaltar, una de las cosas que llama la atención es cuando hablas de la prevalencia en Argentina y en América Latina, que nosotros sabemos que es impresionante el subdiagnóstico, porque la verdad es que no puede ser 14,5% en la Argentina. Y ya que la charla es sobre estrategias en conjunto, es preguntarte qué estrategias se pueden utilizar utilizando a todo el conjunto del personal de salud para mejorar este diagnóstico. Mira, está buena la pregunta. A ver, desde lo preventivo en sí, a ver, yo ya tengo muy internalizado que al paciente que fuma, mis pacientes que todavía siguen fumando, saben que ellos van a venir a la consulta y yo voy a utilizar entre 2 a 5 minutos para volver a tocar el tema del tabaco. O sea, eso está demostrado que a la larga, en algún porcentaje sirve para que dejen de fumar. Para que dejen fumar. O sea, el tema que independientemente que consulte por otra cosa, yo toco ese tema. Ya lo tengo súper... así que salvo que el paciente después no me venga a ver más porque no quiere que lo hinche más con el tema, pero trato de que sea una cuestión de motivarlo, o sea, no de solamente de castigarlo porque fuma, sino al contrario, y ayudarlo en estrategias. Eso por un lado. Entonces, el hecho de ser un ex tabaquista, a mí ya las antenas se me abren y en el contexto que empieza a tener sintomatología de fatiga o de cansancio, se te van entremezclando los síntomas, lo primero que tengo que pensar es si en realidad es un paciente de POC que por X situación que su funcionalidad bajó no se puso en evidencia. Entonces está mucho en casa, la pandemia. Cuando empieza a salir ahora, empieza a estar, ni que hablar, si empezó a tener, entre comillas, bronquitis, que fueron tratando por médicos en domicilio, entonces volver a tocar y rápidamente pedir una espirometría. Me parece que tenemos que ser bastante, con poquitas cosas del interrogatorio, tenerlo en mente más en ese paciente exfumador, de pedirle una espirometría. Sí, la verdad es que es eso, identificar las oportunidades de mejora, es decir, creo que aumentar el alerta en el paciente, sobre todo, o sea, por la prevención, pero quizás en los equipos tratantes muchas veces no utilizamos una oportunidad, como puede ser una internación por otra causa, o sea, por patología cardíaca, por lo que fuere, como para aumentar el alerta y quizás en ese momento planificar el diagnóstico. La otra cosa, y debido a que se brincan tanto, el tema de fragilidad, o incluso alteraciones funcionales con el tratamiento. Vos hablabas de ese eterno círculo que tenemos los pediatras, que es tratar, evaluar, o sea, reacomodar. ¿Cada cuánto uno se debería plantear la función, o sea, reevaluar la funcionalidad y la fragilidad en un paciente con EPOC? Es decir, a ver, la pregunta es, ya sé, uno siempre lo va a hacer cuando note un cambio, pero muchas veces hay pacientes que no presentan grandes cambios clínicos, pero uno se queda sin detectar los cambios sutiles. ¿Cómo recomendarías vos, a qué recomendarías estar alerta para generar una nueva evaluación funcional o reevaluarla? Sí, a ver, está buena la pregunta también. A ver,
Una vez que uno hace una evaluación inicial y lo va a ver a ese paciente de manera frecuente, porque tiene otras cosas, ese paciente puede estar hipertenso, puede tener trastornos en la marcha, y uno en forma continua vas tocando lo que se llama un plan de manejo. Si uno en ese plan de manejo, uno de los puntos está en la parte respiratoria y otro punto está mejorarle su inestabilidad en la marcha, su riesgo de caída, su estado de ánimo, casi en forma continua vos estás reevaluando en cada consulta. O sea, la estrategia de poder diferenciar los problemas que vos eventualmente detectaste y rechequear las estrategias, casi el hecho de rechequear la estrategia estás reevaluando tu evaluación inicial. Y desde ya, si el paciente, ante la sospecha que de por ejemplo, un deterioro cognitivo leve pasó a una demencia franca, bueno, ya hay que reevaluar más en lleno. Pero sí a los médicos de atención primaria, el hecho de poder tener bien diferenciados cuáles son sus problemas y cuáles son sus estrategias de manejo, ahí vos vas a ver, porque si tu estrategia es mejorarle su inestabilidad en la marcha y lo que vos planteaste inicialmente de mejorar la medicación, de ejercicio, la cosa no mejoró, bueno, quizás ahí requiere volver a tener una consulta integral y rever a ver qué es lo que le está sucediendo para establecer una nueva estrategia de manejo. Me parece que eso puede ser, pero sin tener una fecha. Voy a decir, bueno, tal fecha le tengo que hacer todo, tal fecha, como si fuese una mamografía. Me parece Claro, pero que esto es el tema es qué puntos me marcarían el alerta de decir, bueno, aquí y vamos bueno, a, no vamos mejoró a ir con tu propuesta. nuevamente. Entiendo, tu propuesta, vos lo viste, tu propuesta inicial de manejo, el paciente no mejoró en las sucesivas consultas, es decir, bueno, basta, hay que reevaluar y que si eventualmente va a haber que ser en un consultorio especial de evaluación Claro, funcional, por ejemplo, ¿eh? Es decir, si tu estrategia inicial, la cosa no funcionó, hay que verlo de otra manera. perfecto. Y la última, o sea, a ver, fragilidad. O sea, fragilidad y rehabilitación. Hablaste bien sobre que es posible revertir la fragilidad, pero más allá del entrenamiento, que, o sea, que en la rehabilitación respiratoria se hace mucho, también mucho hincapié en esto del, o sea, de la masa muscular y mejorar, para mejorar la capacidad de ejercicio. ¿Qué otras estrategias, por ejemplo, de alimentación podrían ser útiles en este proceso de, o sea, mejorar la funcionalidad, o sea, de la rehabilitación del EPOC en un paciente frágil? A ver, la dieta es clave. Hoy vi un señor ex tabaquista, EPOC, y que a la noche toma café con leche con 2 tostadas. Toda la noche lo mismo. Entonces, ¿cómo rever un poco esa situación? Porque además del EPOC está frágil. Yo lo veo, tiene dificultades para levantarse de la silla, al margen de una hipoacusia marcada, y que en realidad la consulta fue por deterioro cognitivo. Entonces, va teniendo, es el clásico paciente que tiene un poco de todo. Entonces, el tema de la dieta es clave. O sea, que haga bien las 4 comidas, que incorpore proteínas, quizás no en una única comida todas las proteínas, entonces que tenga una dieta variada. Entonces, rever, me parece que esto también es parte de nuestra estrategia en primera instancia, ya si el paciente por X motivo no puede comer bien o no le gusta y necesitamos una nutricionista o no aumenta de peso. Entonces ese paciente pesarlo, si después uno va bien porque encima es flaco, si vos vas viendo que el paciente no aumenta de peso, quizás ahí requiere la consulta con un especialista. Siempre el primer escalón es resorte de la atención primaria para después, pero el tema de la dieta tiene que estar puesto en tu interrogatorio. Entonces, si vos detectas a ver qué es lo que está comiendo, viene con la mujer y te comenta esto, no, a ver, en realidad está haciendo una única comida importante que es la del mediodía, y el desayuno y la cena prácticamente, porque encima cena temprano, entonces hace una merienda cena junta. ¿Viste? Entonces, también es parte ir a buscarlo, ir a buscar esta situación para después darle algún tipo de sugerencia, como la incorporación de una dieta variada con carnes. Perfecto.
Así que bueno, no, yo no me quedaron más dudas de tu exposición. Así Bueno, que bueno, gracias Claudia por participar siempre y en este cuadro y en este contexto en particular. Gracias a todos, hagan las preguntas, los comentarios y esperemos que haya sido de utilidad. Y lo esperamos en una nueva charla que va a salir seguro el lunes próximo a las 19 horas. Bueno, un abrazo grande a todos y a seguir cuidándose. Chau, chau.